Muy buenos días. La Fundación Foro Nacional de Cáncer de Chile tiene el agrado de presentar uno de sus últimos estudios que pretende cooperar y establecer los indicadores que de alguna manera permiten aportar para el desarrollo de las políticas públicas en cáncer en nuestro país. Este seminario lo hemos llamado Desigualdades e Inequidades en Cáncer y es producto de un estudio que va a presentar en la Magíster en Epidemiología Paz Cook y que vamos a tener el gusto de escuchar, ¿no es cierto?, los comentarios de Jairo Aguilera de Colombia, del Instituto Nacional del Cáncer, de Bruno Nervi de la Fundación Chile Sin Cáncer, del profesor Rifat Atún, profesor de Sistemas de Salud de la Universidad de Harvard, y también es muy dedicado a hacer las presentaciones y sus estudios en cáncer desde la perspectiva de los sistemas de salud, y unas notas finales de la senadora Carolina Goich. Como si no me mueve. Aquí, en el tema de igualdad, inequidad, desigualdad y equidad, se ha escrito mucho y es un tema que está reverberando desde hace algunos años como un tema importante de tener en cuenta cuando se piensa qué hacer. Este gráfico, este cartoon, que ha sido muy usado por distintas partes, nos habla de qué es lo que es la igualdad y qué es lo que es la equidad. La igualdad sería una oportunidad en la cual tres personas distintas de estatura reciben un mismo apoyo, pero el más pequeño no logra pasar de ninguna manera sobre la barrera, para ver ese partido de béisbol que se está jugando en el estadio. Y ahí vemos que cuando conseguir la equidad es un apoyo verdaderamente eh, significativo que permite que los tres individuos, los tres jóvenes puedan mirar. Ahora, por lo tanto, digamos que inequidad es un concepto valórico, ético, que de alguna manera valora la desigualdad y dice que esta desigualdad no es producto de la persona, sino que del ambiente y de las dificultades o facilidades que tiene. Por lo tanto, inequidad tiene que ver más con la justicia y una inequidad es una desigualdad considerada injusta. Si tratamos de cáncer, podemos hablar de inequidades que se presentan en distintos lugares. En cáncer típicamente hablamos de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de sobrevivencia y de paliación. Y en cada una de estas instancias, ustedes van a tener intervenciones que buscan la equidad. Particularmente la prevención, sabemos que el tabaco es un agente principal. Entonces, todo lo que se haga en tabaco para disminuir la incidencia y el desarrollo y la mortalidad del cáncer va a ser una intervención pro equidad. Lo mismo cuando los otros hábitos, la dieta y las vacunas, y también he puesto aquí la familia o el entorno, la comunidad, como un componente importante de tener en cuenta. Y por supuesto que al diagnóstico o el screening es una oportunidad de recibir, ¿no es cierto?, equitativamente la oportunidad de ser diagnosticado. Lo mismo en el tratamiento con las tres componentes fundamentales, en la sobrevivencia y en la paliación. Ahora le entrego la palabra a Paz Cook, que presentará este estudio que fue realizado durante finales del año 2020 y el año 2021 que estamos cursando. Doctora Paz Cook, adelante. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente para ver la presentación de estos datos. Yo les quiero mostrar hoy evidencia de que en nuestro país
como les decía el doctor Jiménez, existen muchas inequidades, lo sabemos, pero no es lo mismo enfermar de cáncer según el lugar en el cual nosotros nacimos, ni tampoco según el nivel educacional que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra vida. Bueno, el objetivo de este estudio es describir las principales características de la mortalidad por cáncer en los distintos segmentos de la población y su asociación con los distintos determinantes de salud. Para este estudio nosotros hicimos un análisis secundario de datos, en particular un estudio ecológico, para el cual utilizamos la base de datos de defunciones del año 2017, preparada por el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud. Seleccionamos a los sujetos mayores de 20 años, cuya causa de defunción fue catalogada como neoplasia, de acuerdo al CIE-10, y para poder obtener los datos poblacionales, utilizamos los datos censales del año 2017. ¿Qué fue lo que encontramos al poder trabajar con estas dos bases de datos? Vimos que 27.321 personas mayores de 20 años fallecieron ese año por cáncer. De ellas, un poco más de la mitad, el 52% eran personas de sexo masculino. La media de edad era de 71 años. Y uno de los elementos más importantes que apareció en esta primera descripción simple es que más del 53% de las personas o no tenían instrucción formal o solamente habían alcanzado el nivel de educación básico o primario. En cuanto a los cánceres que se tuvieron con mayor frecuencia, por lo cual hubo mayor mortalidad, se ve que el que tuvo una mayor frecuencia fue la muerte por cáncer de estómago, que correspondió a un 12% de los fallecimientos, y seguido del cáncer de bronquios y pulmón, que tuvo un número bastante similar de 11,9%. Al revisar las tasas ajustadas para los distintos tipos de cáncer, tanto para hombres como para mujeres, podemos ver de que el cáncer, que para hombres, los cánceres que tienen una mayor tasa de mortalidad, en primer lugar es el cáncer de próstata, seguido de cáncer de estómago y cáncer de pulmón, y para las mujeres es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago. Al comparar estas tasas de mortalidad que yo les estoy presentando acá, según los distintos niveles educacionales, esto es básicamente dividiendo la tasa de mortalidad obtenida para cada uno de ellos, de las personas con nivel educacional básico con respecto al nivel educacional superior, obtuvimos que la mortalidad para los hombres era 2 veces mayor en las personas que tenían educación básica con respecto a las personas que tenían educación superior, y para las mujeres era 2,3 veces mayor. Estas son tasas ajustadas, y si ustedes ven también, acá para el cáncer de vesícula en las mujeres en particularmente, esta diferencia puede ser hasta 7 veces mayor, mortalidad en las mujeres con nivel básico con respecto a las mujeres con educación superior. Si nosotros comparamos estos datos con los datos que se obtuvieron en un estudio previo que también vio las diferencias entre los niveles socioeconómicos en la mortalidad en cáncer, podemos ver de que con respecto al último año, esto tiene a pesar de que se ve esta diferencia, esta inequidad respecto a la mortalidad entre los distintos niveles socioeconómicos, vemos que se redujo bastante respecto a este último año, que es el que yo marco acá en el año 2010. Ellos hicieron una evaluación desde el año 2000 hasta el año 2010. Sin embargo, les voy a comentar más adelante la discusión de que hubo varios elementos metodológicos distintos entre los dos estudios que puede que estén explicando también esta diferencia de magnitud. ¿Qué fue lo interesante que nosotros encontramos también en nuestro estudio? Que estas diferencias son aún mayores si nosotros comparamos el nivel de educación media con el nivel de educación superior. Ustedes pueden ver los índices. Esta diferencia es inclusive mayor que el del nivel superior con respecto al básico. Entonces, esto nos llevó a poder avanzar un poco más en el análisis de los datos y ver qué puede hacer lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que encontramos? Nosotros graficamos estas tasas de mortalidad para cáncer general y también para algunos cánceres específicos, poniendo por una parte las tasas de mortalidad y acá en el eje inferior los distintos quinquenios de edad.
Acá ustedes pueden ver cada una de estas líneas corresponde a uno de los niveles educacionales. El nivel verde es el nivel de educación media, el nivel rojo, el nivel de educación básica, el nivel celeste es el nivel sin educación, sin instrucción, y el color morado es la educación superior. ¿Qué es lo que pudimos ver? De que en los primeros años, en general, la mortalidad es bastante similar para todos los estratos socioeconómicos. A partir de los 40 años se comienza a producir una separación de los grupos en que es evidente la diferencia entre el grupo de educación básica, que es este rojo, con respecto al morado que está acá abajo, ¿verdad?, de educación superior. Pero sin embargo, a partir de los 60 años vimos un fenómeno que nosotros no habíamos observado previamente, en que se produce un aumento bastante significativo de la mortalidad en las personas de educación media. ¿Ya? Y esto se replica tanto para hombres como para mujeres. En el estudio anterior que yo les mencionaba, que fue hecho por el doctor Herrera y también por el doctor Jiménez, ellos básicamente compararon el nivel educacional superior, que es este que está acá, morado, con respecto al nivel sin educación, que es este que está acá. Por lo tanto, la diferencia fue bastante evidente, pero probablemente no alcanzaron a aparecer estos fenómenos que nosotros estamos estudiando acá. Esto es para cáncer general, tanto para hombres como para mujeres. Si lo vemos para cáncer de pulmón específicamente, vemos que el fenómeno es bastante similar. En los primeros años es la tasa de mortalidad bastante similar para todos los grupos etarios. Posteriormente se produce una división en que el nivel educacional básico tiene este aumento y a partir de los 60 años nuevamente es el nivel medio el que tiene una mayor mortalidad. Lo que se ha observado para bastantes otros estudios es que, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, suelen ser las personas a un nivel educacional más alto las que tienen una mayor mortalidad que las personas a un nivel educacional más bajo, y que nuevamente, probablemente en el estudio anterior, por ejemplo, que ese fue uno de los resultados del estudio, puede ser que haya sido por la comparación solamente del nivel superior, este morado, con respecto al nivel sin educación. Entonces, nuevamente, no apareció este fenómeno que nosotros estamos observando. Y esto se ve tanto para hombres como para mujeres en cáncer de pulmón. Para los otros cánceres que en general nosotros estudiamos, se ve un fenómeno que es bastante similar para colon en hombres y en mujeres. Nuevamente en colon suele aparecer también el nivel superior con una mayor mortalidad que el nivel sin educación, sin haber evaluado este otro fenómeno. Y esto se replica también para cáncer de hígado, para cáncer de estómago, que es conocido que el cáncer de estómago suele estar más presente en los niveles educacionales más bajos, porque también tiene un componente infeccioso muy relevante, que es la presencia de la infección por Helicobacter pylori. Entonces acá vemos cómo desde muy temprano, para el caso de este cáncer, se ve que las personas con menor educación tienen una mayor mortalidad que los otros grupos. Sin embargo, vuelve a aparecer este elemento que a partir de los 60 años son las personas de educación media las que poseen mayor mortalidad. Esto se replica también para próstata, para mama, y es el único caso de estos cánceres estudiados para vesícula en que es muy evidente que la mortalidad mayor se produce en las personas con menor educación, y esto es en todos los tramos de edad, en todos los quinquenios de edad. Bueno, este es un elemento que vamos a discutir también un poco más adelante, pero que es bien interesante porque no había sido mencionado con anterioridad. En cuanto al índice de desigualdad relativa, que en el fondo esto lo que contempla es la mortalidad también de los grupos de nivel socioeconómico básico con respecto al nivel de educación superior, si lo vemos por sexo, vemos que los dos cánceres que tienen mayor diferencia de mortalidad son el cáncer de estómago y el cáncer de vesícula biliar. En hombres es el cáncer de estómago y el de vesícula biliar, y en las mujeres también se agrega el cáncer de hígado, con una diferencia muy importante para el cáncer de vesícula particularmente, en que las mujeres tienen hasta 7 veces más probabilidad de morir cuando tienen un nivel de educación básico con respecto al superior. Y también es interesante que nosotros analizamos este fenómeno del índice de desigualdad relativa, esta diferencia en la mortalidad, de acuerdo a la región de residencia.
Esta es una tabla que tiene varios elementos, pero los voy a invitar a que me vayan siguiendo como la información que les voy a entregar. Si ustedes miran esta tabla y ven esta columna que dice cáncer total, ese es el elemento por el cual está ordenada la tabla. Por lo tanto, nosotros tenemos en la primera columna que la región que tiene mayor mortalidad general por cáncer en Chile es la región del Biobío, seguida de Antofagasta, de Aysén, de Arica y así sucesivamente, que son estos valores que aparecen acá en esta columna. Y posteriormente están la mortalidad, la tasa de mortalidad por cánceres específicos, que ahí tenemos estómago, pulmón, etc. Si nosotros vemos, ya no pensando como la mortalidad general, sino que nos enfocamos en la mortalidad por cada uno de los cánceres específicamente, vemos que para el cáncer de estómago, las regiones que tienen mayor mortalidad en general están ubicadas en el sur de Chile, lo encabeza la región del Biobío, seguida por la Araucanía, los lagos, Maule, Magallanes y los ríos. Para el caso del cáncer de pulmón, vemos que la mayor mortalidad se produce en la región de Antofagasta, seguida por Arica y Parinacota y Tarapacá, es decir, el contrario a lo que ocurre con el cáncer de estómago, estos cánceres los encontramos más en la zona norte de Chile. En cuanto al cáncer de colon, vemos de que este es un cáncer de que se presenta de manera más transversal a lo largo del país, teniendo las mayores tasas en la región del Biobío, en Aysén, en Antofagasta y en O'Higgins. Lo mismo ocurre con los siguientes dos cánceres, mama y próstata, que se presentan de manera bastante transversal en el país, con mayores índices en el caso de mama para Magallanes, Biobío y O'Higgins, y para próstata en Biobío, O'Higgins, Aysén y Coquimbo. El cáncer de vesícula se presenta con mayor frecuencia en el sur de Chile, también al igual que el cáncer de estómago. En general son dos cánceres que van bastante asociados, viendo que los mayores índices están en la región de los ríos, en la Araucanía, Aysén y Biobío. Y para el cáncer de hígado, en general también es un poco más transversal, y los mayores índices se presentan en Magallanes, Biobío y los lagos. Bueno, como ven, la distribución de los cánceres en las distintas regiones es bastante desigual, por lo tanto es importante poder determinar cuáles son los cánceres que tienen más peso en cada una de estas regiones como para poder implementar las medidas adecuadas de screening o de tamizaje para cada uno de ellos en cada uno de los lugares específicos. Pero además de estos elementos que tienen que ver solamente con la frecuencia, con las tasas en las cuales se producen los cánceres en cada una de las regiones, también tenemos en esta tabla incorporado el elemento de la desigualdad, que lo estoy marcando en este momento en la columna que dice IDR en verde, en el cual podemos ver que las regiones que tienen mayor desigualdad no necesariamente son las que tienen las tasas mayores de mortalidad. Acá vemos de que la región que lidera este índice de desigualdad es la región de Coquimbo, en la cual las personas que tienen un nivel básico de educación en general tienen hasta 3 veces más mortalidad que las personas con educación superior. Y en valores similares también encontramos la región de Antofagasta, la región de Aysén, la región de Los Ríos y la región de Valparaíso. Todas estas regiones son las que presentan estos mayores niveles de desigualdad en los niveles de las tasas de mortalidad. Sin embargo, les pido que también miren, porque lo voy a incorporar en la discusión, la región de la Araucanía, que tiene un índice de desigualdad de 1,2, y la región del Biobío, que tiene un índice de desigualdad de 1,58. Todas estas son tasas por 100.000 habitantes. Bueno, entonces nosotros en este estudio encontramos una tasa de mortalidad más alta en los niveles educacionales básicos que los niveles educacionales superiores, con hallazgos bastante similares al estudio de Cristian Herrera en el año 2015, en el cual también participó el doctor Jiménez. Sin embargo, las magnitudes fueron bastante distintas. Como vemos en el caso de los hombres, el último reporte era 10,6 veces más mortalidad en las personas con nivel de educación básica con respecto al superior. Nosotros encontramos 2,1. Y en el caso de las mujeres, ellos encontraron en el último 8,2, nosotros encontramos 2,3. Sin embargo, hay varias diferencias metodológicas entre ambos estudios, que es lo que yo les comentaba.
En general, ellos hicieron un estudio de 10 años, desde el año 2000 hasta el año 2010. Nosotros utilizamos solamente los datos del año 2017. Y como nosotros utilizamos solamente un año, pudimos contar con toda la información más detallada, por llamarlo de alguna manera, del censo del año 2017, era el mismo año para el cual teníamos los datos de defunción. Por lo tanto, también todo nuestro marco muestral pudo ser más específico respecto al año del estudio. En el caso del estudio anterior, como fue un estudio que fue por más de 10 años, ellos tuvieron que realizar estimaciones para el año 2000, 2003, 2006 y 2009 para la caracterización de nivel educacional, y además para el marco muestral también utilizaron la proyección del censo 2002. En cuanto a las categorías de nivel educacional inferior, ellos utilizaron el grupo sin educación como grupo de referencia, comparando el nivel de educación superior con este grupo. Nosotros utilizamos el grupo de educación básica, puesto de que era el grupo que tenía mayor frecuencia en nuestra muestra. Y por otra parte, también nosotros incorporamos a las variables de ajuste que ellos ya habían incorporado la región de residencia. Por lo tanto, todos estos elementos también pueden llevar a que hayan estas diferencias de magnitudes, pero sin embargo, el hallazgo, finalmente, esta diferencia, también se encuentra en ambos estudios. Nosotros encontramos además de manera muy interesante esta diferencia de mortalidad en los quinquenios de edad, en el cual vimos que había mayor mortalidad de educación en las personas de educación media a partir de los 60 años. Este es un elemento que estamos recién incorporando a nuestro análisis, no tenemos una respuesta concreta todavía, además al ser un estudio ecológico tampoco permite tener causalidad respecto a los elementos que estamos estudiando, pero pensamos que probablemente este hallazgo tenga que ver con que las personas de educación media tienen un mejor acceso al diagnóstico que las personas con educación básica, pero aún este acceso está siendo en etapas tardías. Probablemente logran identificar que están con algunos síntomas que se necesitan tratar, pueden acceder a lo mejor a algún sistema privado de libre elección, pero sin embargo no logran acceder a este diagnóstico en etapas curativas. Por otra parte, también puede que este grupo tenga una mayor prevalencia del consumo de tabaco. Las encuestas nacionales de salud que se han hecho en los últimos años revelaron de que los niveles educativos medios y altos tienen mayores prevalencias de tabaco, que sabemos que puede ser causante de varios de estos cánceres. Por lo tanto, puede ser por una parte que efectivamente se estén produciendo más cánceres que en el nivel básico, y por otra parte que tengan este acceso que permite que sean registrados como cánceres, pero finalmente también quedan registrados con esa mortalidad. En cuanto a los índices de desigualdad, vemos de que a pesar de que en los últimos años se ha producido una disminución sostenida del cáncer de estómago y del cáncer de vesícula en Chile, continúa presentándose de manera desigual entre los distintos niveles socioeconómicos. Esto probablemente esté relacionado con que sabemos de que el bajo nivel educacional reduce las posibilidades de tener actitudes saludables, por desconocimiento en muchas ocasiones, pero también porque no se puede acceder de la misma manera, por ejemplo, a un entorno donde se pueda hacer deporte, a un parque o áreas verdes. Mayor dificultad también tienen ellos en una introducción de estrategias de promoción y prevención de salud, además de reducir las posibilidades de acceso. Y en torno a esto, también recientemente se publicó que el 50% de las muertes prematuras ocurridas en el año 2020 por cáncer se podrían haber evitado, teniendo mayor conocimiento de los factores de riesgo y de las señales de alerta temprana, haciendo consultas tempranas y también teniendo un mejor acceso y oportuno tamizaje de buena calidad para los distintos cánceres. En relación al comportamiento regional, es importante que, si bien este elemento del índice de desigualdad puede entregar mucha información respecto a cómo hacer una distribución de los recursos, no puede ser el único elemento que se considere, puesto que, por ejemplo, la región de Coquimbo, que tiene la mayor diferencia de mortalidad entre los grupos educacionales, o sea, es mayor IDR, tiene, sin embargo, el 7º lugar en la mortalidad general, no es de las principales regiones que tienen los mayores niveles de cáncer. Sin embargo, en otras regiones, por ejemplo, en la región del Biobío,
El índice de desigualdad representativa no es tan alto, es de 1,58, pero sin embargo tiene la más alta tasa de mortalidad en general en nuestro país, además de muchos de los cánceres de manera específica, y también, por ejemplo, la región de la Araucanía tiene un índice de desigualdad tampoco tan alto, de 1,2, pero sin embargo tiene de las más altas tasas de cáncer gástrico y de vesícula biliar. Por lo tanto, estas regiones pueden estar teniendo de manera transversal un nivel de pobreza o rezago que está haciendo de que esto no logre revelar las diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos o educacionales. Esas son las referencias que estamos utilizando para este estudio, y esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Como les decía, en las primeras comentarios van a estar a cargo del doctor Jairo Aguilera, miembro del equipo directivo del Instituto Nacional del Cáncer de Colombia. Doctor Aguilera, por favor. Doctor Jiménez, muy buenos días, buenas tardes para ustedes en Chile. Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación a participar de este foro, de este encuentro. Profesor Rifat, como siempre, un placer. Gracias por el cuerpo directivo. Yo soy el coordinador del Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos del Instituto Nacional de Cancerología y he hecho parte de lo que es la estrategia ICSI para Colombia durante el 2020. En primer lugar, pues felicitaciones a la doctora Paz, muy interesante el estudio, realmente como tuve la oportunidad de conversar con ella antes de iniciar el foro. Aquí en Colombia hay estudios sobre inequidad y cáncer, pero no en la dimensión que ella lo ha planteado. El único que se acerca o se aproxima a lo que es establecer una relación entre la mortalidad de cáncer y el nivel educativo fue uno que se hizo en el año 2017 específicamente para cáncer de mama, basado en información de los registros poblacionales de cáncer de Colombia. En Colombia tenemos 5 registros poblacionales de cáncer de base poblacional, el principal de ellos es de la ciudad de Cali, y sobre ellos pues se hizo este análisis. Y efectivamente, no tengo los datos precisos, pero sí hay una correlación entre el nivel educativo de las mujeres y el aumento el incremento de la mortalidad. Yo estoy convencido, se lo comentaba la doctora, de que los países del área andina seguramente compartimos no solo la cordillera de los Andes, sino una cantidad de características y determinantes que, como el tema de la educación, se relacionan directamente con el aumento de la mortalidad como tal, puesto que la educación está vinculada directamente a lo que es la pobreza. Y la pobreza, obviamente, a la falta de acceso y a la falta de oportunidad. Aquí en Colombia, la población considerada pobre, pues hay una discusión alrededor del tema, pero estamos hablando de casi el 31% de la población colombiana. Estamos hablando de 50 millones de habitantes y el 31% de los colombianos se encuentran en algún nivel de pobreza. Entendamos que estos son datos más bien manejados desde el punto de vista estadístico, entonces lo que para el Estado es pobreza, para otros es miseria y para otros sencillamente no carece de toda lógica. Y estas personas o bien carecen de aseguramiento o están aseguradas bajo el modelo del subsidio a la oferta, que es el mecanismo bajo el cual el Estado colombiano le garantiza el acceso a los servicios de salud. También la misma geografía de nuestro país. Colombia no es como Chile, que es un país extremadamente angosto y extremadamente largo. Colombia es un país no solo largo y ancho, estamos hablando de que es casi que el sexto país en cuarto país más extenso de Latinoamérica, con 4 zonas plenamente definidas, donde el área urbana el área urbana está concentrada más hacia el centro del país, y los centros urbanos o el nivel de ocupación de los centros urbanos está cerca del 76%. Y eso no es positivo, no es que la mayoría de la población, no es bueno que la mayoría de la población esté ubicada en los centros urbanos, porque obviamente ocurre una mayor demanda de ciertos servicios que sencillamente no se les puede proveer, entre ellos la educación, acceso a servicios básicos y por ende a salud. La misma condición geográfica del país ha condicionado la distribución de la oferta de servicios de salud en cáncer, por lo menos para Colombia. Estamos hablando de
voy a ponerlo en términos más sencillos. Estamos hablando de cerca de 500 hospitales de mediana y alta complejidad que ofrecen servicios para cáncer en el país, pero el 90% de estos está concentrado en el sector privado y cerca del 95% de estos está concentrado en las grandes ciudades. Y de esas grandes ciudades que no son solo, no estamos hablando de capitales, solo hay 5 o 6 en el país, en Colombia, que son las que concentran ese 95% de la oferta de servicios de salud. Comenzando por Bogotá, que concentra, la capital, que concentra más del 50%. Medellín, para los que lo conocen, en el nororiente, Cali hacia el sur, y en la costa atlántica hay 2 ciudades que tienen una oferta amplia de servicios oncológicos. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Que las personas que se enferman no solo están ubicadas en las ciudades. Entonces, los mecanismos bajo los cuales el Estado colombiano garantiza la promoción, la detección temprana y el acceso a tratamiento desde esos lugares distantes, más del 50% rurales, a los grandes centros de tratamiento, es un poco complicada. Y eso obviamente genera limitaciones no solo en la oportunidad, sino en la misma calidad de atención y al final pues en los resultados y los desenlaces finales. Entonces, Colombia, el cáncer es la tercera la tercera causa por muerte en nuestro país. Entonces tenemos el cáncer de estómago, que también ya lo mencionó la doctora Cook, que por eso digo que el comportamiento no es muy distinto, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino. Y sumado al tema de la pobreza y al tema voy a poner el tema de la inequidad en cuanto a la oferta de servicios o al acceso a los servicios, también nosotros hemos identificado un problema que es la disponibilidad de recurso humano especializado en oncología. En Colombia existen 21 médicos por cada 10.000 habitantes, pero 10.000 médicos de todo tipo, desde los médicos generales hasta los especialistas y los subespecialistas. El dato exacto de cuántos oncólogos hay por cada 10.000 habitantes, espero tenerlo en 2 años a través de un estudio que vamos a hacer aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, en muchos escenarios se discute sobre el acceso a servicios y sobre el acceso a tecnologías, pero estas tecnologías no funcionan sin el recurso humano adecuado. Y si la población no tiene acceso a una adecuada educación, pero es que cuando hablamos de educación no estamos hablando solo de alfabetismo, no solo de saber leer y escribir, sino de comprender su entorno y tener acceso a otro tipo de información que le permita ser responsable en el autocuidado y en el cuidado de su salud, bien sea a través del mismo estado, bien sea a través de las mismas regiones de Colombia. Estoy hablando de cómo está organizado el sistema, a través de las entidades territoriales, que son los que se encargan de adelantar las acciones de atención primaria y las acciones de promoción y prevención. Colombia, mi país, nosotros podemos enorgullecernos porque tenemos leyes para todo y hay leyes de cáncer que son muy poderosas, pero de implementación muy limitada. Y tenemos un plan decenal para el control del cáncer que realmente ha sido muy exitoso a ciertos niveles, pero que hasta ahora estamos comenzando a evaluar su grado de implementación. Para el próximo plan de cáncer se van a vincular el plan de cáncer al plan nacional de salud pública, donde el componente de educación a la comunidad se va a reforzar un poco más. Esperamos que no solo el tema del alfabetismo de base como tal, que en Colombia está sobre el 95% desde la visión internacional, pero internamente nosotros se ha identificado que hay un grado de analfabetismo importante, sobre el 18% a nivel nacional, pues obviamente ahí podemos ir haciendo nuestros cálculos. Y en esta época, en estos últimos 2 años de pandemia, donde todo se ha virtualizado, buena parte de los procesos, servicios y acceso a muchas información se ha virtualizado completamente, no tenemos, o yo no tengo los datos de cuál es el grado real de alfabetismo digital de nuestro país. Yo puedo darles un ejemplo local mío del instituto. Nosotros en el instituto, en
marco de la pandemia implementamos el programa de teleoncología. Entonces, con el fin de obviamente garantizar la continuidad del tratamiento de nuestros pacientes y el acceso en una época donde las fronteras estaban cerradas y las personas no podían desplazarse hasta el instituto. El Instituto Nacional de Cancerología recibe cerca de 7.000 pacientes nuevos años y son pacientes no solo de Bogotá, sino de todo el país, de todo el territorio nacional. Y normalmente son los pacientes, la población más vulnerable del país, la recibimos nosotros. Y el grado de alfabetismo digital que tiene este país, que encontramos en nuestro instituto, está por el orden del 35%, identificado. Y solo únicamente lo hicimos para el tema de lo que es el acceso a la consulta virtual. Porque se ha entendido mal el concepto del alfabetismo digital. El hecho de que todo el mundo tenga un teléfono celular no significa que sepas utilizar las herramientas. Muchos de nosotros, me imagino que en algún momento tuvimos dificultades para comenzar a trabajar con estas plataformas de educación. Entonces, ahora imagínese un paciente que apenas sabe leer y escribir y apenas tiene acceso a un plan de datos, a un plan de teléfono. Le comentaba a la doctora que sería muy interesante extrapolar la metodología de este tipo de ejercicios al territorio, por ejemplo, a Colombia. Desde el área que yo coordino, se puede proponer desarrollar un ejercicio conjunto a futuro para hacer una aproximación y eventualmente desarrollar algún tipo de proyecto de investigación que no solo incluya el nivel educativo, sino el tema que le comentaba, doctora, el tema de acceso a servicios, el tema de capacidad de recurso humano, oferta de recurso humano en oncología, y mirar la forma de articular esos tres componentes en un estudio mucho más amplio que pudiera incluso ser llevado a Latinoamérica en el marco de la red de institutos nacionales de cáncer de Latinoamérica, donde el Instituto Nacional de Cancerología es el secretario general. Entonces, dejo de una vez puesta la oferta, podemos buscar los mecanismos para trabajar. Muchas gracias, algo bien bonito. Vale, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escucharlo. Muchas gracias por las acotaciones. Estamos con el liderazgo del profesor Atún intentando una integración precisamente de estos datos para poder ayudar mejor a las políticas públicas. Le ofrezco la palabra al doctor Bruno Nervi, director del Centro de Cáncer de la Universidad Católica y presidente de la Fundación Chiles en Cáncer. Doctor Bruno, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Jiménez. Bueno, yo agradezco primero la posibilidad de estar en este panel. Primero, Paz y doctor Jiménez y a todos los investigadores los felicito. Sin duda que este estudio de inequidad en cáncer es muy importante para nuestro país. Es importante para que le demos luz a los tomadores de decisiones en cuáles son los argumentos, los números y las recomendaciones para hacer un cáncer que sea más bonito y más justo. Entonces acá yo creo que sabemos que cáncer es un gran problema para Chile. Es un gran problema para Chile porque es probablemente la primera causa de muerte que tenemos en la esquina, ¿no es cierto? No sé si va a ser el año que sigue o va a ser en 2 años más, pero es la primera causa de muerte. Nuestra población ha envejecido y tenemos muchos factores de riesgo y por muchas razones. Segundo, tiene un costo económico para el país muy grande y tenemos mal puestas las decisiones probablemente. Hay que dar más atención a lo que es la prevención y diagnóstico precoz, y estamos trabajando en eso. Sin duda tenemos una enorme desigualdad en el país en cáncer, en oportunidad. Y ser chileno no significa que vamos a tener todas las mismas oportunidades, y eso es muy doloroso. No es algo evidente que le pasa a otros países, a todos los otros países, aunque es frecuente. Y esta gran desigualdad como país la estamos enfrentando con la sociedad civil y el ministerio dándonos la mano para buscar avanzar más rápido en el último tiempo. Y eso hay que celebrar también. Tenemos un Plan Nacional de Cáncer que fue construido entre lo público con ayuda o insumos de la sociedad civil, las universidades, las agrupaciones de pacientes, las fundaciones, las sociedades científicas. Y tenemos una ley de cáncer que esperamos que nos dé una herramienta clara, ¿no es cierto? El país marca que quiere reducir las brechas, quiere reducir la desigualdad. Queremos que todos los chilenos tengamos similares oportunidades y nos ofrece mecanismos de beneficio tributario, estrategias donde en la toma de decisiones
Los chilenos vamos a tener a nuestra sociedad civil ayudando a orientar dónde vamos a gastar. Cuánto más en formación, cuánto más en investigación, cuánto más en infraestructura, cuánto más en drogas. Entonces, la ley de cáncer nos va a ofrecer una mejor manera para enfrentar este problema. Entonces, sabemos que hay un gran problema, sabemos que hay una gran desigualdad, entonces uno tiene que preguntarse cuáles son las causas de esta desigualdad. Y hay dos grandes áreas, yo siento, responsables de esta desigualdad. La primera, que yo creo que es la más importante, es que los chilenos aceptamos la desigualdad. O sea, yo nací en un país donde era obvio que había personas con mejor colegio que otros, había personas que tenían un mejor barrio que otros, habían personas que andaban en micro y otras que andaban en auto. Unos tienen FONASA y otros tienen ISAPRE. Y nací en una cultura que lo veo obvio, eso. Yo trabajo en un edificio donde mis secretarios tienen FONASA a veces, y yo tengo una ISAPRE, y si los dos que trabajamos juntos nos enfermamos, tenemos oportunidades diferentes. Y fuimos a colegios distintos, y tenemos oportunidades distintas. Entonces, el primer problema es que nosotros aceptamos eso culturalmente. Y el segundo problema tiene que ver probablemente mucho con la pobreza y otras cosas que se asocian o juegan con la pobreza. Entonces acá lo que nos muestra Paz es, bueno, el huevo y la gallina. Esto es que es pobre y por eso tiene menos educación, o a lo mejor hay que educar y con eso solo vamos a ayudar a bajar la mortalidad por cáncer, o tenemos que dar mejores oportunidades de acceso a salud con cosas económicas. Y bueno, sabemos que es más caro una dieta sana que comerse un pan con mantequilla, ¿no es cierto? Entonces hay cosas, si yo tengo más recursos económicos, tengo más posibilidad de tener deporte más fácil, por muchos esfuerzos que estemos haciendo como país. Pero lo económico tiene que ver y se asocia a factores de riesgo. Y la mitad de los cánceres tienen como principal factor lo ambiental, los factores de riesgo, la obesidad. Entonces, el diagnóstico tardío tiene mucho que ver, y si uno tiene ISAPRE llega más rápido a que si uno tiene FONASA hoy día. Las oportunidades de tratamiento son diferentes, no tenemos guías nacionales que aseguren los mismos tratamientos, aunque vamos mejor encaminados, pero tenemos eso. Entonces, yo diría que de estas dos grandes causas, el que tenemos que cambiar nuestro corazón como chilenos y que hay que atacar la pobreza, los dos son difíciles de cambiar o de resolver, pero hay una que tiene una solución inmediata, ¿no es cierto? Y otra que es más tardía y que es más lenta. Mejorar la situación económica de todas las personas y disminuir la pobreza y las brechas es más lento. Pero hay una cosa que uno puede cambiarla así, que es decir, sí, yo efectivamente quiero construir un país más bonito y no acepto la desigualdad que tenemos en oportunidad ante el cáncer. Y eso tiene distintas maneras como uno se puede hacer parte, pero como sociedad civil estamos empujando la participación a distintos niveles. De los que son doctores, bueno, será empujando para que tengamos menos desigualdad en los tratamientos, los que son políticos saben qué hacer, los que están en la pura calle pueden apoyar a las fundaciones. Entonces acá yo creo que lo más relevante es que Chile no acepta hoy día, tan fácil por lo menos, esta desigualdad. Así que yo siento que en la visión del gobierno, de nuestros últimos ministros de salud, que ponen cáncer en la palestra como uno de los principales problemas, esta voluntad país de que haya una ley que dé beneficio tributario para que el Estado participe de las iniciativas que vamos a empujar para construir un Chile más bonito, está todo encaminado para construir un país más bonito. Entonces, Paz, creo que esta información que nos entregan de brecha, de desigualdad, de determinante social asociado a la educación, es tremendamente importante y nos ayuda a que, y yo tengo que reconocer que en los últimos años he tenido la oportunidad de conocer más lo público, conocer más a las personas maravillosas que trabajan en el Ministerio de Salud, que están tratando de, con las herramientas que tenemos, generar cambios grandes. Y pucha que tienen herramientas, yo lo admiro. Yo creo que miro con mucho más optimismo el hecho de que la razón por la que tenemos brechas y desigualdad y todo eso, no es porque haya personas no competentes en los puestos, sino que tiene que ver con que a veces nos falta información. Entonces, el levantar esta información, como mucha otra que estamos tratando de levantar, y yo aprovecho a agradecer al profesor Rifat Atún que gaste tiempo en Chile, ¿no es cierto?, y en ayudarnos a ponerle nombre a las brechas que tenemos. Eso es fundamental para que nuestros ministros, nuestros tomadores de decisiones, el país entero, nuestros empresarios, nosotros miremos realmente los números, y cuando uno ve que hay 8 o 9 veces más mortalidad en un grupo que en otro, vayamos a atacar la raíz de todo, que está en el corazón de los chilenos.
Sí, yo realmente felicito la iniciativa y creo que nos ayuda a movernos más rápido. Muchas gracias, doctor Jiménez. Gracias a ti, Bruno, Nervi. Siguiendo con nuestro comentario, tenemos el comentario que, como les decía, está encabezando además un estudio en América Latina, Sudamérica, para la Unión Mundial contra el Cáncer, la UICC, a través de una iniciativa particular, que es la iniciativa de cáncer, de control de cáncer en América Latina, en la cual hemos estado participando algunos de los presentes en este webinario. Doctor Atún, la palabra es suya. Thank you, Jorge. Gracias, Jorge. Y gracias al Foro Nacional, tan interesante seminario que ha contribuido en el pasado con estudios muy interesantes, y este estudio es tan interesante por sus descubrimientos, por la investigación que han hecho. Quiero comentar primeramente los resultados, los descubrimientos de este estudio y ver qué quieren decir estos resultados y qué implicaciones tienen, qué implicaciones importantes tienen, dada el contexto en Chile, en esta transición que se está dando en Chile respecto a su constitución, su futuro. Primero que nada, quería decir que el estudio muestra la importancia del uso de los datos y buen análisis con las preguntas adecuadas para entender la epidemiología del cáncer, que es lo primero, es la primera causa de muerte en Chile y en muchos de los países latinoamericanos, y sin embargo no hay suficiente atención al cáncer, no hay el suficiente estudio ni investigaciones respecto al cáncer, dado que es su primer causa de muerte. El análisis nos muestra la inequidad, que es una figura muy compleja, nos muestra la biodiversidad, las variabilidades a través de las distintas regiones del país, a través de los grupos de población diferenciados por el segmento educacional o por edad o por otros elementos socioeconómicos. Pero vamos a querer entender distintos patrones en estos grupos y también la mortalidad en estos grupos, para mejor entender los niveles de mortalidad que da el cáncer. También será muy importante comprender la transición epidemiológica y la velocidad con que esa transición se va dando. El viaje y dónde está cada una de las regiones en esta transición, para ver los niveles de mortalidad que se van dando y concluir con observaciones que tienen que ver con la educación, así como con otros factores que juegan. Otros factores deberían considerarse factores individuales, el patrón genético de los individuos, porque las regiones son muy diferentes y en las regiones de Chile tenemos que entender las características socioeconómicas. La educación es muy adecuada, pero también a menudo está asociada en relación a acceso, pero también a los niveles de ingreso de las personas y las condiciones de vivienda, que son otros factores. Otros factores importantes, individuales y cruciales, que aparecen en distintas partes del país, y dado que Chile es un país minero, una cosa es entender la exposición ambiental a la que la población está expuesta y que también puede explicar variaciones que se ven en distintas partes del país.
también es necesario entender la conducta de los grupos poblacionales y qué conducta tienen respecto del cáncer. Así que la epidemiología, las características individuales y en tercer lugar la capacidad del sistema de salud en las distintas regiones. Tienen la misma capacidad en las distintas regiones para servicios primarios de salud o para hospitalizaciones o para servicios especializados en cáncer y oncología. Y el cuarto lugar, el desempeño del sistema de salud, porque una cosa es tener acceso y otro es tener el tratamiento, recibir el tratamiento correcto, la correcta diagnóstico y el correcto tratamiento del momento adecuado. Esas son variaciones en desempeño según región que las poblaciones están expuestas según lo que cada una de las regiones provee. ¿Cuáles son las implicaciones políticas? Y soy muy afortunado porque Carolina está aquí y es una campeona del cáncer, no solo para Chile, para Latinoamérica también. Así que quiero discutir con ella algunas implicaciones políticas de estos resultados. Lo primero es que vería la importancia de los datos y del análisis y cómo este estudio pone con alta calidad, con sistemas digitales, nos permiten el análisis de datos y lo que está pasando con el cáncer, considerando todos los factores que mencioné. ¿Y por qué es importante? Porque se demuestra que es un cuadro muy complejo, muy difícil ver los niveles de mortalidad basados en niveles de educación socioeconómicos. Y no es sorprendente que tengamos que la educación media tiene esa diferencia con la educación básica o la educación superior. Pero lo que vemos en términos de mortalidad es que un efecto acumulado de muchos años, y la mortalidad nos habla de los hechos, pero hoy día y el futuro tenemos que detectarlo y tener un análisis que nos permita tener los factores que van cambiando, porque hay implicancias para la planificación del sistema. Tenemos que entender no solo el pasado, también el presente y el futuro, para desarrollar la capacidad adecuada, las competencias que hacen que el futuro no sea un peso el cáncer, no sea un peso cada vez mayor. Lo primero que tenemos que tener es análisis y en segundo lugar la capacidad del sistema de salud público de enfrentarse a esa situación. Y en tercer lugar, Chile es un país tan especial, tan fuera de lo común, desde la primera a su última región, con esa geografía increíble, pero sin embargo está bastante centralizado el sistema de salud para el cáncer en Santiago también, ¿no? Entonces habría que tener una visión de la capacidad epidemiológica, la capacidad de salud y de planificación para responder a las distintas necesidades de cada región. Ahí viene entonces una capacidad de gestión y de autonomía regional. Y finalmente, como cuarto, las políticas que tienen que ver con intervenciones, y es una excelente oportunidad para desarrollar una precisión mayor en salud con intervenciones a las distintas poblaciones. Y finalmente tenemos que ver modelos de análisis que permitan proyectar a futuro y desarrollar algunos escenarios. ¿Cuál va a ser la carga del futuro? ¿Cuál va a ser el peso que tendremos que enfrentar en el futuro? ¿Con qué intervenciones habremos de hacerlo? Es esto con lo que
ya contemos o tendremos que desarrollar políticas nuevas? ¿Cuáles son los desafíos de ese futuro para poder probar en esos modelos qué tipo de políticas serían las más efectivas en las distintas partes del país? Creo que el estudio nos da una oportunidad excelente para pensar en estos temas, pero el desafío más importante lo tenemos ahora en el mundo, la inequidad. Las inequidades son en el acceso a la salud y en la mortalidad. Gracias por la oportunidad. Vamos a seguir mucho tiempo, todas las veces que podamos, invitándote a nuestros seminarios, porque somos parte del mismo equipo. No sé si está la senadora Goich presente. Aquí estamos, Jorge. Ahí está. Carolina. Sí. Oye, lo primero es agradecer este encuentro. Yo parto con lo que señala Jorge Jiménez. Somos parte del mismo equipo, a propósito de que Rifat, a quien saludo con mucho cariño acá en la pantalla virtual, me trata a mí de campeona. Aquí el desafío es cómo somos un equipo de campeones frente a un desafío tremendamente complejo. Y en eso agradecerle a Paz, ¿no es cierto?, con el poder entregarnos información que es tan relevante. Cuando uno dice aquí está la discusión de la política pública, pero también la importancia de cómo esto se articula con la investigación para mostrarnos evidencia que permita ir tomando decisiones, para ir ajustando eso, ir planificando, que es parte de lo que hemos discutido tantas veces respecto a la necesidad de contar con la herramienta de política pública que hoy día llamamos nuestra ley de cáncer, ¿no es cierto? Y esta mirada además más integral de cómo interactúan distintas miradas para enfrentar un problema tan complejo. Yo creo que aquí Paz, que además nos actualiza datos, que nos enrostran, nos muestran así en la cara la dureza de las desigualdades y cómo estas se expresan en cáncer, es muy importante. Entonces agradecer primero ese esfuerzo que además se hace como foro y destacar la importancia de ir articulando a propósito ahora de la implementación de la ley del cáncer, las prioridades en términos de investigación en cáncer y cómo esos datos van alimentando también las decisiones que tomemos. Estamos en un momento bien particular. La Ley Nacional del Cáncer se está implementando, estamos en el proceso de constituir la Comisión Nacional de Cáncer. La primera tarea que va a tener la comisión es hacer la actualización del plan, un plan que se construyó sin ley y que hoy día también tiene el desafío de irse actualizando, de ir afinándose como una herramienta para salvar vida, para mejorar sobrevida en materia de cáncer. Así que creo que es súper oportuno aquí el ejemplo de cómo esto es una herramienta útil, no solamente generar conocimiento, sino que una herramienta que tiene que impactar en las decisiones. Lo segundo que quiero comentar es que también estamos en un momento donde en Chile, aquí para Jairo, para Rifat, recién conocimos los resultados de la encuesta CACEN, que es la encuesta que mide pobreza. Y tal cual como se había anticipado, la pandemia se refleja ahí y probablemente no en toda su expresión. Y en un país como el nuestro, en el caso de Chile, que nos jactábamos y decíamos con orgullo que hemos superado extrema pobreza, que era un problema que la política pública tenía relativamente abordado, vemos un tremendo retroceso. Sin duda la pandemia afecta a eso, la crisis económica, de empleo, derivada de la crisis sanitaria del COVID, pero cuando uno dice eso, ¿cómo se refleja en estos datos que ya son bien dramáticos respecto de las inequidades? O sea, no es solamente el impacto de la pandemia en términos de disminución de ingresos de la familia, sino qué sucede también con estos otros aspectos donde ya las determinantes sociales en materia de salud son durísimas, que es el dato concreto que nos trae este estudio, y cómo nos hacemos cargo de eso. Yo creo que esto refuerza la necesidad de tener un plan especial, más allá de la implementación de la ley y los recursos que eso pueda llegar, un plan especial de recuperación en cáncer. Y cómo se aborda haciéndonos cargo de algo que planteaba Rifat, siempre con mucha lucidez como él, ¿no?, desde su experiencia, que es en perspectiva también hacia futuro lo que significa.
O sea, lo que hacemos hoy día no solo impacta mañana, sino también pasado mañana, si uno pudiera decirlo en simple. Y si no lo hacemos hoy día, tenemos un rezago, ¿no es cierto?, una inercia que tiene un costo. Y en este caso, el costo es en mayor cantidad de personas que se podrían haber salvado y que no lo van a hacer, ¿no es cierto?, que es nuestro objetivo. Creo que también es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo hoy día. La importancia ahí de algo que se nos sigue quedando abajo, que es la detección precoz. La detección precoz, además, en situaciones que son más complejas, y que a mí me parece que todavía en la discusión respecto de cáncer no aparecen lo suficientemente priorizada o visible. Era parte de lo que nos señalaba Bruno, ¿no es cierto?, en su intervención, y cómo eso también tiene asignado en el quehacer no solo de la red pública, de lo que hace la autoridad sanitaria, sino también de lo que hacen las organizaciones, de lo que hacen los centros de estudio, lo que hacemos la comunidad que trabajamos en cáncer. Me parece que es bien importante, ¿no? En esta lógica, además, de un plan de recuperación del efecto sobre las inequidades incrementado o potenciado a propósito de la pandemia. Y un último comentario que a mí me gustaría hacer, que es algo que hemos trabajado desde el foro y desde la discusión de la ley del cáncer en el día 1, es esta mirada territorial, que yo creo que es valiosísima en los datos que hoy día nos entregan. ¿Cuántas veces, no es cierto, Jorge, nosotros planteamos lo distinto que es vivir un cáncer en Magallanes, o vivirlo en Antofagasta, o vivirlo en Concepción, o vivirlo en Santiago, e incluso en Santiago? Qué distinto si tú eres parte de una localidad que está en la zona rural, ¿no es cierto?, en la periferia de Santiago, si estás en el centro de Santiago. Y eso tiene diferencia no solamente en términos del acceso a atención, a infraestructura, a recursos humanos que están más calificados, sino también a los factores de riesgo a los que te expones, y a las condiciones que están dadas por la precariedad del territorio. Y cómo somos capaces de eso incorporarlo también en el diseño de la política pública. Y yo quiero destacar ahí una vez más lo que se logró con la red de centros oncológicos, esta mirada donde decimos nos hacemos cargo también de las inequidades territoriales y queremos que las personas puedan acceder a la mejor atención posible lo más cerca de donde viven, de donde desarrollan su familia, su vida, en todo el sentido que tiene eso, y demostrar que eso es posible. Que es posible, algo que también Bruno siempre nos presenta, el descentralizar las capacidades que existen, no solo de infraestructura, de equipamiento, sino también las capacidades de recursos humanos. En esto los equipos de salud, los oncólogos no están concentrados solamente en el centro del país, el cómo avanzamos también en eso, en la formación de los equipos más amplios, en la enfermera de práctica avanzada. Yo pongo siempre también a los equipos más en el ámbito social. A mí me parece que eso es algo que nosotros logramos instalar en la ley, que está también en el plan, pero no por estar ahí consignado está garantizado, ¿no?, en un país que es muy centralista y donde siempre tenemos esa tentación, ¿no es cierto? Ahí tenemos un desafío adicional. Ya marcamos bandera, tenemos un diseño, pero también en seguir colaborando en cómo eso se implementa. Y ahí solamente quiero cerrar con algo que creo que es un desafío para el foro, en esta lógica de articulación de los distintos actores, es cómo en cada uno de los territorios también permitimos que haya sinergia de lo que hoy día vemos aquí. El rol de las universidades regionales, por ejemplo, hoy día se están articulando a propósito de la implementación de la ley, las carreras de medicina, ¿no es cierto?, y se sientan los decanos, y ahí está representada la diversidad también de los territorios. Entonces, como el foro, de alguna manera, como una instancia que agrupa a los distintos actores, tiene expresión regional y tiene expresión en cada uno de los territorios. Quizá, querido doctor Jiménez, en eso tenemos la tarea de descentralizar también al foro, algo en que se ha avanzado, pero que me parece que es un desafío para esta etapa de implementación de la ley y también de los desafíos que tenemos en materia de cáncer. Así que muchas gracias a este equipo que espero que podamos mostrar resultados, no sé si de campeones, pero sí de buen desempeño. Creo que ese es el desafío colectivo. Muchas gracias, senadora Goich. Sus palabras nos estimulan. Como habíamos previsto, tenemos
algunas preguntas que han llegado por el chat y yo las voy a leer brevemente dando el tema. Y son 3 preguntas bastante atingentes a lo que tenemos, digamos, por delante. En primer lugar, como se habló del cáncer de vesícula, ¿por qué hay diferencias entre hombres y mujeres y cuáles son las explicaciones plausibles para que están hoy día compitiendo? Yo sé que Bruno Nervi ha publicado hace poco un paper muy bueno sobre cáncer de vesícula y creo que él podría iniciar la respuesta junto con Paz, que está comprometida en algunos estudios. Después hay otra pregunta un poco más sofisticada que se la voy a dar al profesor Atún, que es el acceso a las pruebas genéticas para poder diferenciar la actitud que tiene o el probable desempeño que va a tener el cáncer en cada persona. Y por último, estos son los efectos de la pandemia, y ahí todos pueden contestar desde Colombia, desde Londres o desde Santiago, cómo se está de alguna manera impactando el sistema de salud por la pandemia. En primer lugar, entonces, cáncer de vesícula, Paz y Bruno, por favor. Paz, ¿quieres que parta yo? ¿Tú tienes datos lindos? Como tú quieras. Parte tú, yo me sumo. El cáncer de vesícula biliar, cuando uno habla en los estudios, o sea, en los grupos internacionales, al tiro nos miran a Chile, porque Chile tiene la mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar del mundo. Tenemos en los países más desarrollados, en Estados Unidos o en la mayoría de Europa, tiene una incidencia de cerca de 1 por 100.000 habitantes, y nosotros tenemos 9 o 10 en el país. Si uno mira a las mujeres, y las mujeres del sur del país, llegamos a 28 por 100.000 habitantes. O sea, tenemos muchísimas veces más cáncer de vesícula biliar. Y las razones, algunas las entendemos y otras no. Sabemos que hay una background genético, una ancestría genética que amarra este mayor riesgo. La población mapuche, los genes mapuche, la ancestría mapuche, tiene mayor riesgo. Por eso lo vemos más en el sur del país. Tiene que ver con obesidad. Las personas que son obesas tienen más riesgo de tener cáncer de vesícula biliar. Tiene que ver con la litiasis, los cálculos de la vesícula. Entonces, varias de esas cosas, digamos, de hecho, el background genético, la obesidad, y de hecho el ser mujer por algunas cosas hormonales tiene que ver con mayor riesgo de litiasis, de cálculos en la vesícula. Y el área que no hay acuerdo en todo el mundo, pero yo creo que es muy relevante, es la infección por Salmonella Typhi, donde hay datos muy bonitos generados por Caterina Ferrecho, ha estado metida probablemente en algunos de esos estudios, que muestran que la disminución que estamos viendo hoy día en la incidencia y mortalidad por cáncer de vesícula biliar se debe a que tuvimos una epidemia de Salmonella Typhi mucho tiempo atrás. La Salmonella Typhi queda viviendo dentro de la vesícula para siempre y genera inflamación. Y la inflamación tiene que ver con cáncer. De hecho, esa es la razón por la que la obesidad probablemente tiene que ver con cáncer y la litiasis tiene que ver con cáncer, porque esta inflamación permanente en la vesícula, que se aprieta cada vez que uno come, ¿no es cierto?, y estruja los cálculos contra la pared de la vesícula, esa inflamación aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, ancestría mapuche, obesidad, sur del país, y ahí uno puede adornarlo con otras cosas. Hay pobreza social y otras cosas. Pero probablemente la salmonela es uno de los factores más importantes. Por eso, Chile tiene montada una estrategia de sacar la vesícula biliar cuando hay cálculos. Entonces hay un GES, que en mujeres entre 35 y 50 años, dado que las mujeres tienen como 8 o 9 veces más riesgo de cáncer de vesícula biliar que los hombres, cuando tienen dolor abdominal, se hace una ecografía y le sacamos la vesícula biliar. Entonces, yo creo que la caída en la mortalidad de cáncer de vesícula biliar no se debe a eso, que es la colestectomía preventiva, sino que tiene que ver con el cambio epidemiológico del país, donde hay menos Salmonella Typhi. Bienvenido y bueno que le saquen la vesícula a las mujeres, probablemente contribuye también, pero el factor más relevante es esta transición epidemiológica que está teniendo el país. Paz, tú tienes... Sí, para complementar lo que decía Bruno, claro, con respecto a la misma transición epidemiológica que mencionaba también el doctor Atún, que se debe considerar en cada una de las regiones,
Nosotros estamos a punto de publicar un estudio con respecto a la salmonela, en que vimos que los portadores crónicos de salmonela typhi, que precisamente habían sido las personas que estuvieron con esta infección por salmonela en este periodo entre los 70 y los 90, que hubo como un aumento de las infecciones en nuestro país. Ese grupo de portadores crónicos tiene hasta 5 veces más riesgo de desarrollar cáncer de vesícula que las personas que no tienen la aportación crónica. Entonces, ese es un elemento muy importante de ser considerado y que también implica que en la medida de que estas personas que son las que están teniendo cáncer en este momento cuando vayan avanzando en edad, en las generaciones nuevas que no tienen esta aportación crónica porque no estuvieron expuestas a esta infección en los inicios de su vida, en el fondo va a ser un grupo muy importante menos que va a desarrollar esta enfermedad. Por lo tanto, también esperamos de que los niveles de cáncer de vesícula también continúen decreciendo en los próximos años. Bueno, y otro elemento, además, que puede estar asociado al tener el cáncer de vesícula, es el consumo de ají, que también se da en algunos lugares del sur de Chile, ají contaminados con aflatoxinas, que se produce principalmente al secar los ajíes en la zona del sur de Chile, se humedecen, se desarrollan hongos, y estos hongos son ya reconocidos como cancerígenos, entonces también pudieran estar teniendo una participación en el desarrollo de cáncer de las personas que lo consumen. También en otro estudio que hicimos tiempo atrás se mostró de que las personas que tenían las personas con cáncer de vesícula en general tenían unos niveles más altos de la sangre también de aflatoxina. Una intervención de Marcela dice, ¿y no tendrá que ver esto de que las mujeres tengan más cáncer de vesícula con los factores de género como el embarazo, la crianza? ¿Hay alguna percepción de género que se haya estimado en el cáncer de vesícula, Paz? Sí, hay un elemento hormonal importante también en el desarrollo de los cálculos de la vesícula. En general las mujeres desarrollan mucho más cálculos de la vesícula. Hay un metabolismo del colesterol, que en general son los cálculos que se producen en la vesícula, que es distinto entre hombres y mujeres. Y es en torno a estos cálculos, como explicaba también Bruno, que se genera posteriormente una inflamación en la vesícula y se llega a desarrollar cáncer. Por lo tanto, en la medida que también las mujeres tienen más cálculo, también van a desarrollar mayores niveles de cáncer de vesícula. Gracias, Paz. Voy a levantarle la pregunta sobre prueba genética a Rifat y le voy a pedir que él y Jairo nos digan cómo está impactando en nuestros ecosistemas la pandemia de COVID en relación al cáncer o algunos cánceres. Rifat. Yes, Sí, Jorge, primero había una pregunta sobre la genética o el genotipo, que es muy importante. El costo de una secuencia genética de un individuo ha bajado mucho. De modo que un genotipo es muy importante de entenderse en algunas poblaciones, especialmente para ciertos cánceres. Las medicinas están avanzando en ciertos tratamientos en los individuos, de modo que el genotipo es algo muy importante hacer hoy día para determinar qué tratamiento tiene que hacer una persona, y hay programas que lo desarrollan para esto, y esa es una dirección muy correcta para el cáncer. En relación al 2019, esto está teniendo un impacto muy grande, la pandemia. Los individuos que tienen cáncer están muriendo de COVID, es que son hospitalizados. La gente tiene muchas más dificultades al acceso y además se posterga el acceso para atender a los pacientes de cáncer, o simplemente no está disponible, no es posible atenderse en muchos países latinoamericanos, y la capacidad hospitalaria no es suficiente para atender al COVID y al cáncer al mismo tiempo. Muchos individuos con cáncer no pudieron atenderse
de sus cánceres, y cuando pudieron acceder a los servicios era tarde, era bastante tarde. Y el cáncer, sabemos, mientras antes se lo atiende, los resultados son muy diferentes y hay tratamientos que funcionan mucho mejor si son prematuros. Como tercer punto diría, porque muchos individuos no tuvieron posibilidad de acceso a los servicios, ha aumentado mucho la demanda para adelante, entonces hay una capacidad que va a tener que responder en el futuro inmediato a grandes implicaciones en los servicios de salud, que no sé si están preparados para esto. En Colombia, en relación al cáncer, el COVID-19? Bueno, en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia. Y entonces vino una serie de cierres sistemáticos de las fronteras, las terrestres, las aéreas, vinieron los confinamientos y vino toda una etapa de preparación de los servicios de salud para enfrentar la pandemia. Estamos hablando entre marzo y mayo del año pasado. Con el cierre de las ciudades se genera un problema de acceso a los servicios de salud porque los pacientes que venían en tratamiento perdieron la continuidad del mismo. Los pacientes nuevos vieron comprometida su consulta de primera vez e inicio de tratamiento por los cierres que les había comentado en algún principio. Y el miedo al contagio hizo que muchos pacientes que aunque tuvieran la posibilidad de acceder a los servicios de salud, no lo hicieran por miedo. Por el tema del temor del transporte público, del distanciamiento social, el temor al contagio como tal, también hizo que no se abandonara el tratamiento, pero sí que se retrasara el acceso al mismo por parte de los mismos pacientes. Con el levantamiento de las restricciones graduales en agosto, septiembre del año pasado, entonces se comenzó a ver un incremento en la demanda de los servicios como tal. Pero al tener los servicios hospitalarios colapsados por los pacientes enfermos de COVID, muchos de los pacientes oncológicos que han requerido cirugías o que han requerido hospitalizaciones largas no han tenido el acceso adecuado por esta misma situación. Entonces, en el 2021 y en el 2022 vamos a tener un efecto de rebote donde la prevalencia se va a aumentar y seguramente la mortalidad va a aumentar como tal para muchos tipos de cáncer, no solo en las grandes ciudades, sino a nivel nacional. Esperemos que las medidas que el gobierno ha tomado para contener no solo los picos de la pandemia que han sido mucho más largos de lo que se ha esperado, más la demanda de los servicios de salud para el paciente con cáncer, pues tengamos una respuesta adecuada. Espero que no nos vaya a castigar mucho en cuanto a la mortalidad. Muchas gracias, Jairo. Yo sé que a Bruno también le ha preocupado como director de un centro especializado en cáncer dimensionar el impacto de la pandemia en el desempeño de este centro especializado. ¿Cuál es tu impresión, Bruno? Bueno, cuando en marzo del 2020 aparece en pleno la pandemia, se reduce de inmediato las notificaciones de pacientes nuevos por GES, que es el indicador que tenemos en el país de la entrada de un paciente al sistema. O sea, cuando el sistema reconoce un paciente en su diagnóstico, o sea, es notificado como GES, entran, tenemos cómo medir. Y eso cayó a menos de la mitad en casi todos los GES. Para graficar eso un poco, Chile tiene cerca de 60.000 diagnósticos de cáncer al año, y tenemos cerca de 30.000 muertes al año. Eso significa que todos los meses en Chile hay 5.000 personas que van a ser diagnosticadas con cáncer, 5.000 familias que van a tener dentro de sus seres queridos una persona con cáncer. Esto bajó a la mitad. Entonces, en abril, para ponerlo en gráfico, en abril no habían 5.000 chilenos dando vueltas esperando ser diagnosticados, sino que habían 7.500, porque no perdona, los cánceres que iban a aparecer van a aparecer igual. En mayo no habían 5.000, sino que habían 10.000 personas esperando ser diagnosticadas.
Y así, a final de año, había mucha gente, muchas veces más que lo habitual, de personas con un cáncer debutando que hubiesen sido reconocidas por el sistema si ellas hubieran podido consultar. Entonces, lo que pasa, como decía Jairo, los pacientes no se atreven a ir y tampoco tienen mucho dónde ir porque está cerrado. Estamos sobreviviendo a la pandemia haciendo medicina de urgencia para que las personas que llegan ahogadas no se mueran ahogadas. Está claro que eso es prioritario. Entonces, el gran problema es que eso significa un retardo diagnóstico que en cáncer es fundamental. Si uno diagnostica en etapa precoz, puede curar. Si uno diagnostica en etapa más avanzada, no puede curar. Significa una desestabilización del sistema, porque ahora que va a bajar, esperemos, la pandemia, no nos caben los pacientes con la misma estructura que teníamos, en cuanto a cirugías, a radioterapia y a oportunidad de quimioterapia. Y significa que hay muchos pacientes que ni siquiera van a llegar a tener oportunidad de tratarse, porque no los vamos a tener. Esto plantea desafíos importantes, porque, por ejemplo, nosotros, por hacer el bien de cuidar a los enfermos de coronavirus, hemos tenido que optar por el mal menor, que es descuidar a los pacientes con cáncer. Y eso, si uno está en una guerra que dura unos meses, está bien. Pero si uno ve que vienen olas de pandemia, se requiere una planificación estratégica diferente, donde hay que proteger a los enfermos de cáncer, porque nosotros tenemos data preliminar que va a ser publicada prontamente, que habla del impacto en aumento de exceso de muertes asociadas a la pandemia por cáncer, que es un trabajo que dirige el doctor Atún y que participamos algunos de los que estamos acá. Sabemos nosotros que atrasarse significa más muertes, y hay modelos para anticipar más o menos cuántas muertes van a ser eso. Y donde estamos empezando a trabajar es que acá no solo nos atrasamos en diagnosticar, sino, como comentaba Jairo, también en Colombia, en todo el planeta, nos atrasamos en poder tratar a los que venían en tratamiento y los que necesitan ahora. Entonces, realmente el impacto que tiene la pandemia en los pacientes y las familias que sufren, además del tiempo de la pandemia, esta pandemia silenciosa del cáncer, ¿no es cierto?, que es un sufrimiento el doble, ¿no es cierto?, va a significar que en vez de que tengamos 30.000 muertes en este 2021, en el 2022, probablemente vamos a tener varios miles más. Entonces, en todo este tiempo se han muerto ese mismo número de pacientes con coronavirus. Entonces, a mí no me toca, yo no sé decir qué es menos malo, que se muera alguien de coronavirus o alguien de cáncer. Yo no tengo ese poder, en realidad. Sin embargo, solo puedo decir que acá hay que organizarse, porque nos tocó meses atrás ver con los tomadores de decisión del ministerio si protegían algunos centros del COVID para que solo dieran cáncer. De hecho, eso pasó con el Instituto Nacional del Cáncer y con la Fundación Arturo López Pérez, por una muy buena decisión estratégica de los tomadores de decisiones. Sin embargo, si esta situación persiste, vamos a tener que tomar decisiones y ver qué hacer. Y la planificación o sistemas de modelaje que nos permitan decir dónde nos conviene optar en la toma de decisiones puede que tengan impacto en muerte en el país. Sí, yo creo que la pandemia nos ha causado mucho dolor y daño y estamos recién aprendiendo a ver cómo organizar. Muchas gracias, Bruno. Creo que ya tenemos prácticamente cumplido el objetivo de este seminario. Una última reflexión que tiene que ver un poco con el desarrollo de la capacidad del sistema de salud para atender a la población en riesgo, que consiste básicamente en un 80%, quizás más, de población beneficiaria del sector público, y por eso la ley de cáncer y el aporte de del Ministerio de Hacienda, digamos, de la billetera fiscal para este desarrollo que viene a futuro. En ese sentido, esperamos que la red oncológica que promueve la Ley Nacional de Cáncer sea una red que sea estructuralmente bien construida, funcionalmente bien trabajada y que produzca beneficios de equidad y de acceso adecuado para recoger este desafío del cáncer. Les quiero dar las gracias a todos por haber participado. Tuvimos 1 hora y media y esperamos, por cierto, tener prontamente algún otro estudio que tenga que ver con alguno de los temas que por ahí se deslizaron, cómo financiar los tratamientos, cómo financiar el desarrollo. Bueno, hay que ver cuáles son las fórmulas más cercanas
y si los precios tienen que ver realmente con la capacidad de pago de los países y de las personas. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y hasta la próxima.